Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, hoy tenemos un vídeo cargadísimo de cosas. Primero porque se ha anunciado la nueva tanda de Game Pass, que es con lo que vamos a empezar el vídeo, y son un montón de títulos que los voy a intentar comprimir de la manera más simple que pueda, porque al final son un montón de videojuegos y algunos son muy peculiares, todo se ha dicho. También tenemos que hablar de un paso bastante importante que podría estar dando PlayStation. Estaría creando su propio Play Anywhere, al menos eso parece, al menos se está pudiendo ver en algunos lugares. Vamos a comentarlo con todas las posibilidades que esto ofrecería, la verdad que es bastante interesante. Tenemos que ir con algunos anuncios de las últimas horas, porque por una parte tenemos que sí, el tráiler de Metroid Prime 4 y otro videojuego que la verdad pinta muy bien, sobre todo si os gusta el universo Warhammer y también si os gusta Vampire Survivor, porque es la unión de ambas cosas. Quedaros por aquí. Empezamos con el repaso de videojuegos que llegarán a Game Pass. Lo hacemos en orden cronológico y arrancamos con el título que ahora mismo estáis viendo en pantalla, que se lanza de hecho durante el día de hoy, Dead Static Drive. Un título que llega día 1 a esta suscripción. Un título que nos lleva pues a un viaje en carretera. Un largo viaje en carretera donde nuestra protagonista tendrá que afrontar un mogollón de peligros. Te encuentras desde grandes persecuciones hasta incluso monstruos gigantes. Quiero leer yo la sinopsis de este videojuego, ambientado en los años 80 y desde una perspectiva aérea tenemos que superar toda clase de peligros. El videojuego en realidad pinta bastante bien, aunque las primeras reseñas no han sido positivas. Por otra parte tenemos este título que estáis viendo en pantalla, del cual soy especialmente fan. Se trata del Egging On, un título que en este caso nos traslada a ser un huevo. Literalmente eres un huevo que tienes que escapar de una granja. Para ello primero tenemos que evadir a las gallinas, tenemos que evadir pues un poco todos los peligros que tienen esos lugares y luego incluso pasar por una fábrica con toda la serie de elementos desagradables que nos podemos encontrar ahí intentando aplastarnos. Y en este caso cabe decir que a veces puede regenerar lo que es la cáscara. Y obviamente lo principal, como estáis viendo en pantalla, son las plataformas. Una pasada. Ese título estará disponible el día 6 y luego, pues ese mismo día 6, o sea, mañana, tenemos este otro también disponible, Whisker Wood. Este título, a diferencia de los otros dos, solo va a estar disponible para PC. Es un acceso anticipado, si no me falla la memoria. En este caso, pues un videojuego de gestión de ciudades, pero en este caso de ratones, ¿vale? Vivimos en un mundo dominado por los gatos y tú pues tienes que gestionar como buenamente puedas tus recursos y demás para construir una gran ciudad donde puedan sobrevivir todos los ratones. La verdad, bastante peculiar, pero suena también bastante bien el videojuego, todo se ha dicho, sobre todo si os gusta la gestión, la estrategia en tiempo real y así pues echar unas buenas horas. Como veis, de momento es una tanda muy alternativa y ahora vamos a continuar con el resto de videojuegos, sin lugar a dudas, porque son todavía más raros que estos que acabamos de comentar, pero por encima de todos el que destaca para esta tanda es Call of Duty. Es el videojuego más importante del mes, al menos a nivel de popularidad, ventas y todo ese tipo de cosas, él es el que lo mueve absolutamente todo. Y este, por supuesto, llegará día 1 a las suscripciones Ultimate y también a la de PC. El videojuego, por cierto, también tiene el componente nube, ¿vale? Que después de todo lo que vimos en los juicios de Activision Blizzard, por cierto, al fin y al cabo, ni Ubisoft ha acabado poniendo esos videojuegos en su servicio, ni al final está restringido, limitado, nada. Yo la verdad que ahí tanto rollo al final no sé para qué ha sido, pero bueno, lo dicho, que lo vais a tener básicamente con los componentes habituales, consola, PC y nube. No tengo nada nuevo que aportar acerca de Call of Duty, pero sí que quiero hacer un pequeño impasse para hablar un poco de esta digamos, diferencia que hay entre unos videojuegos y otros. Sí, es una tanda muy alternativa, es una tanda muy diferencial, es una tanda llena de videojuegos independientes que básicamente nadie conoce, pero por cierto, es que para mí eso es uno de los grandes atractivos, ver o jugar a videojuegos que habitualmente no jugarías. Ahora,
Independientemente de todo eso, hay algo que considero muy injusto cuando lo leo en las redes sociales. Decirme, oye, voy a pagar $30 al mes para jugar a esto, a videojuegos independientes, para jugar a esta clase de títulos. Mira, si tú me vas a hablar de los euros que pagas al mes, repito, como dije en otro vídeo, me tienes que contar todos los videojuegos que salen en el mes. Cada mes hay 2 tandas, esta es una. Así que no me hagas trampas al solitario, vuelvo a decirlo. Si me dices lo que te va a costar un mes de Game Pass, no me pongas solamente la mitad de los videojuegos que llegan al mes, que son estos. Luego dentro de unos días tendremos la segunda mitad. Y a partir de ahí ya puedes calcular si el mes ha sido bueno o ha sido malo. Pero en fin, no me voy a enrollar otra vez con esto. Seguimos con más videojuegos. Otro videojuego que llega es este Void Train, un título que estará disponible el día 7 y en el cual pues tenemos que montar un tren. En este caso vivimos una experiencia de acción en tercera persona y ese tren pues va traspasando diferentes dimensiones. En estas dimensiones a veces tendrás que liarte a tiros con los bichos que te van apareciendo, en otras dimensiones simplemente recolectar elementos para poder corregir ciertas cosas y poder seguir adelante en tu aventura. Aparte de saludar a una serie de seres bastante monos de vez en cuando. Pinta muy chulo. Y el día 11 tendremos este otro videojuego llamado Gran Arboleda de Dios. En este caso pues es un videojuego donde precisamente el mundo se acaba, los dioses se están discutiendo y tú tienes que arreglar la situación. ¿Cómo? Pues absorbiendo diferentes diálogos y cambiándolos y emitiéndolos a diferentes personajes. Esto sí que es un videojuego bastante raro y alternativo, la verdad sea dicha. Problema, que creo que el videojuego no está en español. No sé si alguien me lo puede confirmar, que lo deje en la caja de comentarios porque yo no he visto nada. El día 11 tenemos un doblete bastante curioso de contrastes. En primer lugar, tenemos el Lara Croft y el Templo de Osiris, un título lanzado ya por el año 2014, si no me falla la memoria, un título de acción que vemos desde un plano aéreo, desde una vista superior y que en este caso nos invita pues a pegar muchos tiros, a tener momentos de acción bastante importantes y por supuesto, como no podía ser de otra manera, también resolución de puzzles. Títulos que en general siempre han sido bastante resultones, todo se ha dicho. Por otro lado, también tenemos el simulador de palomas. Sí, este videojuego llega día 1 al servicio. Hace un momento os he comentado el simulador de ser un huevo, aquí somos una paloma. Y tenemos que hacer pues cosas de palomas, básicamente. Hacer el gamberro para arriba y para abajo, igual que el simulador de cabras, pero con una paloma. Ojalá que el videojuego sea igual de divertido que aquel. Pero en fin, estará lleno de humor, acción y básicamente muchos objetivos que cumplir un poco más o menos como te dé la gana. Todo se ha dicho. Luego tenemos este otro videojuego para el día 12, Relic Hunters Legend, un título de acción y disparos que en este caso podemos vivir tanto en solitario como en compañía, hasta 4 jugadores. Es un título la verdad bastante peculiar porque de hecho tiene diferentes finales que puedes ir consiguiendo a través de cumplir diferentes objetivos por supuesto y también obviamente puedes ir mejorando, potenciando tus personajes un poco de una manera personalizada. El videojuego pinta bastante bien, se lanzó hace relativamente poco, es un título de este mismo año, así que mucho ojo aquí. Pero ese mismo día 12 también tenemos Winter Burrow, un título que hemos comentado muchas veces, un título independiente que llega día 1 al servicio en el cual manejamos a un ratón viviendo un invierno bastante duro. Tenemos que recolectar recursos para poder sobrevivir, las salidas serán cada vez más complicadas y en ese sentido pues nos espera una aventura que pinta ser bastante entrañable y también bastante desafiante. Yo a este videojuego cuando pueda le echaré un vistazo y puede que incluso, por qué no decirlo, os comente mis largas impresiones. El próximo día 18 sería cuando conoceríamos la nueva tanda de juegos que tendría este servicio. Ahí ya sí podríamos medir cuántos videojuegos o qué calidad de títulos hemos tenido en noviembre. Dicho esto, recordad que para la suscripción PlayStation Plus también tenéis ya disponibles los videojuegos para el nivel esencial, ¿vale? Ahí tenéis el juego del gato, el WRC, ya podéis reclamarlos. Hablando de PlayStation, ahora tenemos que ir con este tema que estoy dejando en pantalla. Una imagen que ha dado muchas vueltas en las redes sociales y que sí, es completamente real. Aparecen una serie de logotipos, ¿vale? Unos logotipos que están asociados a los videojuegos que tienes en PlayStation, que muchas veces, pues mira, tienen la disposición en la nube, pues aparece el logotipo con la nube y el mando. Tiene también la disposición de tener una versión en PC, pues te lo aclara ahí para que lo sepas, que un videojuego propio de Sony puede estar también en PC disponible. Bien, hasta aquí todo normal. Pero es que aparece un logotipo que no habíamos visto antes y es el de compra cruzada. Y repito, esto es completamente real, lo he visto en la videoconsola, hay un apartado donde lo puedes ver. Compra cruzada es básicamente Play Anywhere. O sea, compras un videojuego en un sitio y lo tienes en múltiples sistemas. Es lo que viene haciendo Xbox desde hace tiempo, solo que es verdad que a Xbox no se le valora.
eso nunca se le ha valorado. Pero la realidad es que parece ser que Sony podría estar dando un paso hacia esto. Parece ser que Sony podría estar teniendo su propio Play Anywhere. Es decir, que si tú compras un videojuego propio de Sony en consola te podría valer en PC. Pero claro, aquí surgen muchas preguntas. Si todo esto acaba siendo real, que sería una auténtica pasada, para mí sería una notición impresionante, PlayStation tendría que tener su propio lanzador. Porque claro, Microsoft lo que tiene en el mundo del PC es como su propia aplicación. A partir de ahí pues ya hay una sinergia entre los videojuegos que tienes en consola y también una ejecución en PC. O sea, Xbox no te da las versiones de Steam y PlayStation de momento sus videojuegos en PC los tienen en Steam. Aquí tendríamos que plantear si todos aquellos rumores que vimos hace tiempo de que PlayStation estaba preparando su propio lanzador eran ciertos. Obviamente si este logotipo está ahí es porque PlayStation está pensando en lanzar alguna clase de cosa en ese sentido, salvo que se animen a regalarte la versión de Steam. Yo por mí con eso me hacen un rey, todo se ha dicho. Pero hombre, si lanzan su propia aplicación para PC, para que a partir de ahí podamos ejecutar todos sus videojuegos, la cosa ya cambia bastante y desde luego estaríamos ante un panorama muy diferente. Una PlayStation más multiplataforma, una PlayStation más abierta a los jugadores y a todo el mercado. Y eso pues la verdad sería un puntazo. Yo llevo mucho tiempo queriendo digitalizar mi colección de PlayStation. Yo en general estoy digitalizando todos los videojuegos que puedo, cada día me resulta más cómodo el formato digital y todo se ha dicho. El problema de PlayStation es que su tienda es muy cara. Con sus videojuegos propios hay títulos que es que no bajan de ciertos precios nunca, básicamente. Claro, si a mí me dices que esos videojuegos, aparte de para la consola, ya me valen en PC, ya los veo desde otra cara. Ya le veo un doble valor a esos videojuegos. Yo por eso, al fin y al cabo, me compro prácticamente todos los títulos en Xbox. Es que al final me resulta más cómodo. El día menos pensado, a lo mejor, yo juego en PC o juego en uno de estos 500 dispositivos portátiles que se están lanzando al mercado y mis videojuegos me estarían esperando ahí. De momento ya habéis visto y hemos comprobado que no son todos. Es una ínfima parte, pero cada vez van a ser más. Y obviamente esta posibilidad, cuanto más se amplíe en diferentes plataformas, pues mejor para todos. Al final es algo a lo que siempre le he dado mucho valor. Es uno de los grandes motivos por los cuales Xbox sigue siendo mi plataforma principal, porque al final es eso, es una plataforma de sistemas. Al final los videojuegos los tienes disponibles en muchos sitios. Y bueno, si tengo noticias sobre esto, lo iré comentando, pero repito que el logotipo es completamente oficial. Se ve dentro de la videoconsola en ciertos apartados. En fin, veremos a ver en dónde acaba esto, pero pinta bastante guay. Y ahora de hecho vamos con noticias bastante más guapas todavía si cabe. El anuncio del videojuego que estáis viendo en pantalla se dio ayer. Se trata de Warhammer Survivors. Un videojuego que llegará durante el próximo 2026. Entiendo que para todas las plataformas, esto de momento no se ha confirmado, pero echadle un vistazo por favor y me decís. Básicamente se trata de un Vampire Survivor en el universo de Warhammer. Ojo, un universo compartido entre la vertiente Warhammer 40.000 con sus marines espaciales y demás y los Warhammer clásicos y tradicionales. Todo eso va a converger en un mismo universo y en este pues lo que tenemos que hacer es básicamente lo de siempre. Somos un personaje que estará rodeado de enemigos por todas las direcciones y desde todos los frentes y bueno, pues tendrás que barrer con todo lo que te venga, haciendo un ejercicio de supervivencia de un tiempo determinado, cumpliendo ciertos objetivos y por supuesto también mejorando todas las armas que lleves encima, además de las que te vas encontrando. El concepto global es el mismo, encuentras un montón de enemigos, los vas destruyendo y a partir de ahí te sueltan diferentes orbes que te van a permitir subir de nivel, subir de experiencia y elegir entre los diferentes tipos de armas que quieras. Y en este caso pues cada vez vas a ser más fuerte, aunque también cada vez en la pantalla habrá más enemigos. Lo curioso es que este videojuego está hecho con el motor gráfico de Vampire Survivors, está la misma gente detrás prácticamente. El concepto global es el mismo y también visualmente es bastante parecido. Es un videojuego con gráficos bidimensionales, en este caso estilo clásico, y la verdad que tienen un encanto absolutamente apabullante. Y entiendo que de contenido también va a ser bastante parecido. La verdad, yo no sé dónde voy a meter la cabeza cuando este videojuego salga al mercado, porque estos títulos ya sabéis que a mí me fascinan. Dentro de este género son el único estilo que más o menos se ha acabado aguantando y de hecho se me ha acabado haciendo bastante adictivo. No hay una fecha concreta
concreta, más allá de que sale el próximo año, y bueno, pues señores, ya tenemos el GOTY. Aunque para muchos el juego del año posiblemente sea este otro que estáis viendo en pantalla, Metroid Prime 4, un título que ayer nos mostró el tráiler que estáis viendo en pantalla. Es un tráiler cortito, de apenas 1 minuto y medio, lo voy a dejar en bucle para que lo veáis, y el caso es que la verdad pinta muy espectacular. Esta es la presentación que se tenía que haber hecho durante su último evento, no aquel vistazo que le dimos al desierto, a la moto, y que básicamente no nos decía gran cosa. Fue como algo demasiado frío en aquel momento, pero esto sí es Metroid. Aquí vemos los enfrentamientos contra diferentes enemigos, vemos un poco el diseño de escenarios, un poco cómo está básicamente estructurado todo, y por supuesto también le acabamos echando un vistazo pues a esa moto, a ese desierto que la verdad ha generado bastante controversia. En lo personal yo creo que en Metroid Prime 4 el tema del desierto, ese mundo abierto que tienes, que es prácticamente una zona de transición, al menos es a lo que apunta, a ser algo parecido a lo que hicieron en Gears of War 5, pues no es lo que más me termina de convencer. Aunque repito, entiendo que eso es una zona de transición. El grueso de la acción, el grueso del videojuego acabará siendo pues la experiencia clásica de los Metroid Prime, las típicas mazmorras, escenarios con momentos de acción y que por supuesto tendrán pues lo típico de resolución de puzzles, que serán sobre todo desbloquear puertas aprovechando los diferentes recovecos y lugares ocultos que te vas encontrando. En general creo que la experiencia va a ser una pasada. Además en la presentación se muestran diferentes momentos que se ven bastante cinemáticos, ¿no? Bastante que básicamente se pueden utilizar los clásicos memes de que esto es cine. La pinta en general es bastante positiva y recordad que el rendimiento en Nintendo Switch 2 se va a disparar hasta los 120 frames por segundo y también pues una resolución que llega hasta los 4K. En la primera Nintendo Switch esto entiendo que no será así, pero bueno, el videojuego se ha diseñado para dicha plataforma, así que debería de ir bien. En apenas unas semanas ya lo tenemos por aquí. Aunque si no queréis esperar tanto, mañana mismo se lanza otro videojuego para Nintendo Switch, que en este caso es el nuevo Hyrule Warriors. Ese título sí, solamente estará disponible para la Nintendo Switch 2. La prensa ha publicado sus análisis, como veis en pantalla, han sido bastante positivos, le dan un notable alto. Básicamente son análisis que se comparan mucho con los videojuegos anteriores de esta misma licencia y que en general nos dicen pues que son muy divertidos, que son videojuegos muy espectaculares de combatir y demás, y que además en Nintendo Switch 2 ahora rinden mejor que nunca. Realmente solo le ponen en su debe quizá cosas como que la cámara a veces es bastante molesta, como que a veces el videojuego puede resultar un poco repetitivo, pero bueno, es un poco lo que le pasa a este género. En resumidas cuentas, si os gustaron los anteriores Hyrule Warriors, este también os va a gustar mucho, punto pelota. Pero bueno, ya haré vídeo también sobre eso. En la caja de comentarios, por supuesto, me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones al respecto y obviamente, por supuesto, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.